Hace unos cuantos días tuve el gusto de aparecer en el podcast de los Profetas del Heraldo. Allí hablamos sobre los resultados recientes del juego competitivo a través de los YCS y esperamos ver de algunos movimientos para la siguiente lista y mucho más. Les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo, así como a su demás contenido, como perfiles, revisiones de mercado y mucho más. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy les voy a compartir mi predicción de lo que considero que será la siguiente lista de cartas prohibidas y limitadas que tendría que idealmente entregarse entre abril y mayo. En el video voy a mencionar estas cartas, voy a explicar mis razones, algunas ausencias o problemas, aspectos a considerar y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de empezar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Primero vamos a estar hablando sobre los próximos productos y los resultados de los torneos más competitivos que hemos tenido recientemente para poder justificar las elecciones. Lo primero son los productos que tenemos para el siguiente formato. Tristemente, desde hace varios formatos no tenemos una fecha tentativa de cuándo se tendría que estar entregando a la siguiente lista, por lo cual mencionaremos todos los productos de los cuales tenemos conocimiento para el futuro que entregan cartas nuevas. Para estos tenemos para el 5 de mayo la entrega del Cyberstorm Access, el siguiente set principal, para el 2 de junio el constructor de decks Wild Survivors, para el 23 de junio la entrega del Battles of Legend Monstrous Revenge, para el 28 de julio la entrega de Duelist Nexus, el siguiente set principal que sigue a Cyberstorm Access, y para el 11 de agosto el Legendary Duelist Soul Burning Volcano. De los productos confirmados hasta el día de hoy tenemos la certeza de que Cyberstorm Access va a modificar el juego competitivo. Esto lo sabemos por resultados de UCG, hay muchísimas cartas que tienen potencial y de hecho al momento de hacer este video todavía no tenemos revelado el contenido por completo. Si esto acabamos sumando algunos otros factores como que TCG siempre tiene una gran variedad adicional, entonces esto acaba sumando a las lógicas de que este producto acaba siendo tan importante y también de por qué estar haciendo la predicción en este punto. Para los demás productos, al menos para los que ya fueron entregados como el constructor de decks Wild Survivors, hasta este momento no hemos visto que tengan relevancia para UCG. Sobre los decks más competitivos, hace unas cuantas semanas hicimos un análisis del meta a través de los resultados de los torneos más importantes, que coinciden que fueron del YCS 250, por lo cual si quieren información desglosada, complementos y varias conclusiones de todo esto, les recomiendo ampliamente que revisen ese video. De forma general, para lo que nos arrojaron estos resultados, Kashtira es por mucho el mejor deck del formato. No acaba siendo un dominio tan claro como lo que tuvimos con Tearlaments en el formato anterior, pero sí acaba siendo por mucho el mejor deck del formato. Inmediatamente después están Sprite y Runic, que acaban siendo motores que donde sea que se pongan y con un buen piloto, acaban teniendo increíbles resultados. Y el formato en sí también tiene muchos otros arquetipos como Labyrinth, Branded, Mad Mech y adicionales. No obstante, estos no tienen una representación tan alta, o al menos no acaban siendo un problema en este punto como para considerarlos la cabeza del formato. Así que en resumen sería Kashtira como el mejor deck absoluto y pisándole los talones están Sprite y Runic en combinación con algunas otras estrategias. Habiendo hecho estos recordatorios, vamos con mi predicción de la lista. Para las cartas prohibidas, primero está el número 89, el Diablosis de Mindhacker. Este golpe es para la estrategia de Kashtira. El número 89 en sí es una carta que ha existido por muchos años, incluso apareció como un premio de YCS y su efecto, como muchas otras cartas que estuvieron en el juego, como el Heroic Champion Rongominiad o el Block Dragon, no fue hasta que apareció un deck en que pudiera aparecer de forma consistente y útil que se hizo un problema. Diablosis genera muchos fenómenos, como el tener la información del extra deck del oponente, el poder quitar una pieza de allí, que se deban de jugar múltiples copias de las cartas más útiles y necesarias, y que en conjunto de Shangri-La se pueda hacer el bloqueo de zonas definitivo, son solamente algunas de las interacciones que provoca la carta. Prohibir esta carta no dejaría a Kashtira sin su juego competitivo, solamente haría que su juego fuera mucho más sano y que no fuera tan definitivo. La otra carta prohibida es el Super Heavy Samurai Soulbreaker Armor. Es un golpe preventivo para que la estrategia de Super Heavy Samurai usada como un motor no tenga acceso a un FTK. La diferencia con otras jugadas de este tipo es que este es bastante consistente, debido a las formas en que este se puede generar. Hay múltiples formas de poder generar este combo a través de solamente una carta, hay más de 9 piezas en el deck para poder generar esto, se tiene acceso a negadores como Barone de Fleur antes de que siquiera se pueda comprometer esta jugada. El deck puede llevar muchísimas hand traps para poder hacer esto, incluso cuando está yendo segundo. Y en general, TCG es absolutamente intolerante con los FTK, desde algunas cartas en la lista que se verían extrañas o que fueron golpeadas en tiempos extraños, como Curious the Lightsworn Dominion o Monster Gate. Ahora esta carta presenta esta nueva posibilidad. El prohibir esta no daña de ninguna forma el potencial y todo lo que veremos de su uso para el siguiente formato, solo hace que sus planes de juego sean interactivos y es el por qué se tiene que ir. Para las cartas limitadas, primero tenemos a Blaster, Dragon Ruler of Infernos. Este movimiento ya lo habíamos dicho en otras predicciones de la lista, pero ahora con los movimientos desde UCG, Master Duel, demostrando que la carta no tiene uso relevante, la información de que aparecerá un Legendary Duelist orientada al atributo de fuego y adicionales, y es buen momento de que esta carta abandone la lista. En caso de que no sea así, se dejará para la siguiente lista, que debería llegar con la llegada de Duelist Nexus, coincidiendo que esta aparece un poco antes de la entrega del producto mencionado. Kashtira Unicorn es otro golpe a Kashtira, pero que busca ir por la consistencia del deck. Hay múltiples candidatos para recibir golpes como este, Fenrir, su campo o incluso Bird. Y si bien
este lugar podría ser flexible, Unicorn es su mejor carta para comenzar, incluso es de las pocas cartas que generan todo el combo con solo una carta. Algunas otras lógicas adicionales tenemos que Fenrir, al estar como una carta Ultimate, no debería de entonces recibir un golpe, sumado que es una carta muy genérica que falta de ser reimpresa para que más jugadores la utilicen y luego se puedan deshacer de esta. Su campo también es otra opción interesante, pero lo que acaba decidiendo por la parte de Unicorn es también la interacción con el extra deck del oponente y que hace que la misma Bird o consistencia en general baje muchísimo, por eso la elección de esta. Orcust Harp Horror es uno de los movimientos que más se han pedido y esperado relacionados a los arquetipos del formato eterno de 2019. Harp Horror haría que la estrategia de Orcust pudiera ser viable de nuevo, no obstante no tenemos los elementos que en ese tiempo lo hicieron, ni el mejor motor ni deck del formato. Ya no tenemos Nightmare Mermaid para poder conectar cualquier arquetipo con este, muchas de las cartas que hicieron fantástico Orcust ya están prohibidas. Sería en definitivo un movimiento que haría que muchos jugadores retomaran el deck y gusto por el juego, sin poner en riesgo lo que implica el formato, mucho más cuando se revisa cuánto espacio exige el uso de este, tanto de main y extra deck. Sprite Blue es persiguiendo a los Sprite. Blue es el que de forma consistente aparece a 3 copias no importa qué en todo lo que busca utilizarlo como un motor, mientras que Jet y Starters usualmente aparecen a menos copias, provocando que golpear estas no haría mucha diferencia. La duda sobre la elección de esta carta o intercambiarla con Starters es sobre si este tendría una reimpresión que pudiera ayudarla a salvar su uso como un motor, y debido a que no tenemos información clara sobre esto, sumado a que en la Megalata hasta el momento no tenemos confirmación de las cartas de Power of the Elements, entonces sería el golpe para mermar mucho más el motor. Cualquiera de los dos nombres, sea Blue o Starters, tendría muchísimo sentido, solo que perseguir Blue sería para herirlo de gravedad, mientras que Starters sería para ganar tiempo y poder llegar a su reimpresión. Por último tenemos Runic Tip. Este ha demostrado en conjunto de Sprite ser los mejores motores del juego, y es claro que se les debe dar un golpe en alguna capacidad. Los candidatos serían Fountain, Hoggin y Tip. Por la parte de Fountain es el golpe más lógico y definitivo. Dejarle una copia haría que si se logra remover entonces los problemas paren. Asimismo, solamente teniendo una fuente se reduce la posibilidad que se puedan estar robando 6 o 9 cartas por turno, ya que su efecto no es una vez por turno. A través de Hoggin, al solo tener una copia se podría proteger el campo cartas solamente una vez, no permitiría usarlas para jugadas alternativas como el uso de Sprite y más. No obstante, ya sabemos que tendremos reimpresiones del constructor de decks donde aparecieron estas cartas y por ende deben de llegar siendo atractivas para la mayoría de los jugadores. El perseguir Tip tiene dos lógicas. Uno es que daña la consistencia del motor. Esta permite añadir a la mano cualquier pieza que sea necesaria para poder resolver los problemas, por lo que reduciría de forma significativa qué tanto uso tiene el motor. Lo otro es que esta es la pieza más cómoda para activar sin que el rival tenga cartas en campo o usar nombres incómodos. Todos los demás nombres piden cartas del oponente o acciones del mismo en cierta capacidad, mientras que esta es la que permite en muchos puntos solamente para activarla y poder poner en movimiento todo el motor. No es el golpe ideal, pero sí es uno para tener el motor un poco más controlado hasta llegar al punto de su reimpresión y luego dar los golpes definitivos. Para las semilimitadas tenemos a la Mangrate Gazelle. Sigue un poco la lógica de Blaster mencionada hace unos momentos, también protagonista del formato eterno y posiblemente el que tiene el nivel de poder más bajo junto con Thunder Dragon sin compartir el monstruo tipo Floodgate que lo caracteriza. Salamangreat sigue teniendo esos increíbles elementos de juego como un buen juego de control y posiblemente uno de los mejores juegos largos que tenemos en el juego, pero el deck sea sobresimplificado o usar Access Code Talker para ganar o que tenga buenas manos para poder lograrlo. Esto no sería una revolución para el deck en el respecto de tener nuevos planes de juego, sino que sería solo más consistente, y siendo un campeón mundial, un deck de anime, un structure deck y el conocimiento de que viene soporte para el futuro, sería una buena forma de hacer que muchos jugadores volteen a ver el deck y se comiencen a familiarizar de nuevo con este. Lunalight Tiger es una carta que no ha tenido ninguna relevancia en el juego, se fue prohibida de forma preventiva y con todos los movimientos benévolos a algo como Fire Formation Tenki no ha tenido ninguna clase de resultado. Sería una buena forma no solo de que el arquetipo tuviera más piezas para poder jugar, sino que este funcionara como un motor para que otros decks pudieran existir, esto sin llegar a representar un problema y solo haciendo que tengamos mucha más variedad en el juego. Sky Striker Mobilize Engage, pensado para poder empujar y conmemorar el soporte de Sky Striker que aparecerá en Battles of Legend Monsters Revenge. La estrategia de Sky Striker siempre ha sido muy potente y una de las favoritas, no por nada hemos tenido los movimientos tan benévolos a favor de este arquetipo, incluso en el punto en que esta carta se fue prohibida. El poner Engage a 2 copias haría que el deck fuera mucho más relevante y que se pueda mover mucho de lo que tuvimos recientemente como con Magnificent Mavens, ahora bastante reducido por los golpes de las cartas de Ishizu, así como para incrementar la expectativa del nuevo arte de Engage para Battles of Legend. A este movimiento se le debería de acompañar con la prohibición de Hornet Drones para que no pueda ser utilizado como un motor y quedaran como cartas de tipo tech o una gran carta para su estrategia hogar, pero hemos tenido múltiples sorpresas relacionadas con el arquetipo y por ello solamente veo que se pueda poner a 2. La siguiente es Upstart Goblin a 2 o incluso a 3 copias. Esta carta fue limitada en su tiempo por muy buenas razones debido a que simplificaba mucho la construcción de las estrategias. Hoy en día sigue teniendo esa misma característica, pero dependiendo del formato y también un poco por las reglas de tiempo, esta ya no es una opción tan atractiva. El usar el efecto implicaría entregar los duelos que superen los tiempos de rondas, así como tener una carta en mano que podría ser una interrupción o una carta activa para jugar contra el oponente. El movimiento en sí lo estoy considerando para empujar el uso de Gold Pride, el original de TCG más reciente que pide que nosotros tengamos menos vida que el rival, y esta carta ayuda de gran forma. No sería la primera vez que vemos movimientos sorpresivos pero sin relevancia para poder empujar los originales de TCG. Por último tenemos un movimiento que ayuda a la mecánica de péndulo, como lo tenemos con cada formato, y los candidatos para estos son Astrograph Sorcerer, Performable Monkey Board
Board y Draco Face Off, todas con sus pros y contras. Lo primero, la carta que todos los jugadores de la mecánica esperan siendo Electromite no saldrá en este formato por la presencia del motor de los Super Heavy Samurai, ya que provocarían combos y juegos de increíble alcance, lo que es mucho decir considerando cuánto vamos a ver que se usa el motor. Así que mover una de las piezas sobrantes para dar un poco de protagonismo sería lo siguiente mejor. Todas las cartas dichas están limitadas a una copia y no se usan o no tendrían mayor impacto para sus decks hogar. Astrograph Sorcerer es una carta muy genérica y potente, pero hasta hoy no hemos tenido un deck que pueda capitalizar de ese efecto. Monkey Board es buscable con Joker y algunas otras cartas y hasta el día de hoy no ha tenido impacto, incluso viéndose la versión de Pendulum Magician superada por la versión de Draco Slayer. Y hablando de este mismo, Draco Face Off, si bien su potencial es muy alto, requiere el uso de una carta incómoda, por lo que ni siquiera sería algo atractivo para muchos jugadores. Ninguna de estas cartas está prohibida, así que solamente sería un incremento de consistencia menor que todos estos decks necesitan para intentar conllevar los formatos de mejor forma. Y por último, para las cartas libres, Lyrilusk Recital Starlink, golpe en su tiempo para Lyrilusk Tri Brigade, y que con el golpe a Link de los Imorgs significó que el deck desapareciera. Fue puesta 2 copias hace un formato, con lo cual se tuvo la esperanza de que pudiera tener más protagonismo y no sucedió. El tener 2 o 3 copias de Recital Starlink hará diferencias para algunas construcciones, para buscar más cartas o tener una mejor jugada para el siguiente turno, pero ya teniendo 2 copias se pudieron tener de nuevo los planes originales de juego, como ir por el Utopic Draco Future sin hacer diferencias para el deck, y esto haciendo del por qué entonces esta carta debería estar libre por completo. Pot of Desires es una carta que fue puesta a una copia hace varios formatos y que no solo se sintió muy extraña, sino que no tuvo mayor impacto. Esta fue de vuelta a 2 copias no hace mucho tiempo, tampoco significando una mejora o incremento en su uso, y se siente que ya es un buen momento para que vuelva. Mucho se argumenta que la carta recibió golpes para poder hacer más atractivo el uso de Pot of Prosperity o lo que sea que tuviéramos para el futuro, pero las cartas tienen funcionamientos diferentes y se seguirían teniendo exactamente los mismos pros y contras. Hay una buena razón de por qué Prosperity todavía se está viendo más. Es una forma de quitar cartas innecesarias de las semilimitadas. Sobre algunos problemas y ausencias, no estoy dando golpes a Branded, ya que considero que si bien es problemático el bloqueo a través de Expulsion y que incluso recibirá soporte en Cyberstorm Access a través de Albion de Incandescent Dragon, haciendo que haga poca diferencia, seguramente se buscará que el deck tenga mucho más protagonismo, siendo que esta es la última ola de soporte y que idealmente ahora está a máximo poder. Por ello considero que no veremos golpes a estos. De no ser así, Branded Fusion sería la forma más segura de lograrlo, pero viene en rareza Ultimate en el próximo TS, así que no lo veo plausible. Expulsion sería lo lógico para hacer que si los jugadores quieren hacer esa jugada, deban de conseguir la siguiente nueva fusión, pero de no ser así, creo que veremos un golpe alternativo a algo como Aluber u Opening a 1 o 2 copias. El perseguir cartas como Gimmick Puppet Nightmare solo haría que se fuera por los siguientes mejores o peores blancos, generando situaciones como lo tuvimos en su tiempo con Firewall Dragon, Crystron Hulk y Fibrax, de llenar la lista de cartas innecesarias para que algunas otras pudieran existir. Hay ciertas cartas de trampa que son problemáticas por cómo definen los juegos, y que hay estrategias como Labyrinth o Flugwanderees que las pueden aprovechar de increíble forma, con cartas como Dimensional Barrier, Eradicator Epidemic Virus o la Harpy's Feather Storm. Si bien son cartas con todos los motivos para irse prohibidas, la representación de los decks no ha sido tan alta como para considerarlo. Si se dan, no serán una sorpresa, pero no sería diferente a la queja de muchas otras cartas de trampa definitivas que son molestas por el formato en que nos encontramos, solo para que el siguiente formato no las pidan o no se puedan utilizar y sean cartas que caen de nuevo al olvido. Consideren dar más piezas a través de Miscellaneosaurus, Dinorestal Pancratops, Dragonic Diagram y similares para la estrategia de dinosaurios para hacerlos mucho más atractivos para la llegada de Wild Survivors y Duelist Nexus en el futuro, pero sin el potencial de que hagan algo relevante para el meta, deberían de venderse solo por lo mucho que se necesita ayuda para sus estrategias hogar. Algunas otras cartas como Pot of Prosperity o la ya mencionada Kashtira Fenrir estarían para el futuro, pero no antes de reimprimirlas y que más jugadores las puedan obtener. Hay otras que terminarían los recorridos de los decks como Rise Heart para desaparecer a Kashtira, pero de nuevo, mucho de la lista es corregir el juego lo suficiente para dar lugar a los nuevos decks, corregir un tanto de problemas y hacer mucho más atractivo el futuro del juego. Hay muchísimas otras cartas que debieron haber salido hace mucho tiempo de la lista, como Infernity Arcfiend, Spellbook of Judgment, Cyberjar, Salamangreat Gazelle mencionada aquí, y adicionales, pero estas serían las cartas más inmediatas. Y eso es todo lo que tengo para mi predicción. Acaba siendo bastante peculiar porque este formato acabó siendo mucho más benévolo de lo que muchos jugadores estaban esperando. Lo que al inicio parecía que iba a ser un tier 0 de la mano de Kashtira, incluso siendo mucho más opresivo que lo que tuvimos con Tearlaments debido al bloqueo de zonas, solamente tomó algunas semanas para los cambios en main y side deck para muchos jugadores para que estos campos se pudieran empezar a romper. Esto incluso provocó que Kashtira tuviera que encontrar nuevos planes de juego. No obstante, aun cuando el formato es bastante llevadero, si hay algunas cartas que acaban siendo problemáticas, este formato podría llegar a ser mucho mejor y sobre todo estamos en las vísperas de entrega de Cyberstorm Access y tenemos la certeza de que este va a modificar mucho, por lo cual hay que entregar algunos movimientos para poder evitar algunos problemas, también para poder hacer mucho más atractivo ese producto y los productos que tengamos para el futuro. La siguiente lista acaba siendo bastante importante porque nos estamos acercando a la temporada de torneos nacionales, continentales y eventualmente hasta llegar al mundial, por lo cual incluso podríamos no recibir una lista, pero en este video quedan plasmadas las cartas que considero que tendrían los movimientos, la lógica detrás de esto y todo esto para poder tener un juego mucho más variado y mucho más saludable. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece mi predicción de la lista. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué movimiento consideran que hizo falta? ¿Cómo lucen sus propias predicciones? ¿Y cuándo consideran que se nos va a entregar la lista?
lista. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.